¿Cómo están, chicos? Vamos a iniciar esta semana con un tema que tiene que ver mucho con el tema de la semana anterior. La semana anterior, recordemos que estábamos hablando acerca de los grupos alimenticios, de la seguridad alimentaria y de los hábitos alimenticios para un buen crecimiento y un buen desarrollo. Esta semana vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los desórdenes alimenticios. ¿Qué son los desórdenes alimenticios? Son aquellas conductas que lastiman o generan alguna enfermedad en el organismo de las personas que tienen que ver con su forma o sus hábitos de comida, ¿cierto? Voy a hablar específicamente de tres de muchas, lamentablemente, muchos desórdenes alimenticios que existen, pero voy a hablar específicamente de tres importantes. El primero es la obesidad. Es uno de los principales desórdenes alimenticios que podemos encontrar, no solamente en jóvenes, en adolescentes, sino también en cualquier edad. Estas enfermedades y estos desórdenes alimenticios no tienen una edad específica para que le den a las personas, ¿cierto? En este caso, la obesidad habla del exceso de grasa en el cuerpo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que todo exceso por encima de los niveles normales que debe tener la persona está hablando de una obesidad, ¿cierto? Pero esa obesidad, ¿a qué se debe o por qué se puede dar? Se puede dar por diferentes causas. Algunas de estas causas pueden ser la sobreingesta, o sea, la sobrealimentación que puede tener alguna persona, sin pensar en las consecuencias de subirse de peso, de las enfermedades que le pueden ocasionar, o también puede ser, recuerden, de la glándula endocrina, que si esta glándula está dañada, no está funcionando bien, pues va a ser que tenga unas irregularidades en su metabolismo, o sea que el proceso metabólico, el proceso de digestión, no se cumpla como normalmente se debe cumplir, sino que quede más bien todo el alimento vuelto en grasa y no se desprendan nutrientes, ni minerales, ni agua, sino que van a adquirirlo las células como si fuera grasa. Y otra de las causas puede ser la genética, ¿cierto? Esto puede venir de familia, pero no por eso quiere decir que no sea un desorden alimenticio del cual se puede salir, ¿cierto? No siempre las personas o los menores, en el caso de ustedes, que están subidos de peso, quiere decir que lo están porque quieren estar, sino que pueden haber, como pueden ustedes darse cuenta, muchas de las situaciones por las que se da esta difícil enfermedad y este desorden alimenticio. El segundo desorden alimenticio del que quiero nombrarles es la anorexia. La anorexia habla específicamente de un trastorno de conducta, es algo más psicológico, es una enfermedad, todas estas son enfermedades, pero esta directamente ataca la parte psíquica, ¿cierto? Dice acá, es un trastorno de conducta, en donde la persona que tiene esta enfermedad empieza a perder peso. ¿Cómo? ¿Pero por qué empieza a perder peso? Porque ella no quiere comer, no, no asimila el alimento y no simplemente es porque simplemente quiera dejar de hacerlo, sino que su cuerpo ya y su cerebro le manda los mensajes a todo el resto del cuerpo para que no asimile y no quiera absorber esos nutrientes, ¿cierto? ¿Por qué se puede producir este desorden alimenticio? Una de las mayores causas es la baja autoestima. Cuando no tenemos fortalecido nuestra autoestima, cuando no nos queremos, cuando no estamos felices con lo que vemos en nuestro cuerpo, es ahí donde empezamos a bajar nuestra autoestima. Y eso como también lo podemos bajar cuando le decimos ofensas al otro, cuando estamos pendientes de cómo se ve el otro, le empezamos a colaborar, entre comillas, para que esa persona baje su autoestima, ¿cierto? La presión social, porque entonces está de moda que todos tengamos ciertas medidas y entonces si andamos en un grupo de amigos, sean hombres o mujeres, porque esto no solamente le da a las mujeres, sino también a los hombres, y tienen que cumplir con unas ciertas características de medidas o de aspecto físico, pues por llegar a esos estándares o modelos de físicos, pues empezamos a
querer bajar de peso extremadamente. Otro de las causas puede ser el bullying, ¿cierto? Porque si está subido de peso o por si está algo normal, pero quieren empezar a decirle que está gordo, esa persona empieza a creérselo. Y recuerden que el proceso cerebral es algo tan magnífico que es el que maneja absolutamente todo lo de mi cuerpo, y si el cerebro no le manda las respuestas oportunas al resto de mi organismo, pues no va a trabajar coherentemente, ¿cierto? Y el último desorden del que les quiero hablar es la bulimia. Este desorden alimenticio es una enfermedad que tiene que ver con el exceso de comida. Es todo lo contrario a la anorexia. Entonces aquí desean comer, 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 comer mucho, ¿cierto? Pero digamos que tienen un periodo como de angustia. Cuando se dan cuenta que han comido en exceso, empiezan a buscar la posibilidad de vomitar, ¿cierto? Y si no es el vómito, entonces de generar con algún laxante o algún medicamento o alguna otra situación que hayan visto en cómo eliminar rápidamente la comida que se acabaron de ingerir. Entonces, por medio de laxantes para que les dé diarrea, por medio de alguna sonda médica para sacar todo lo que tengan en el estómago. Entonces, es un problema también bastante fuerte. ¿Qué pasa con esta bulimia? ¿Cuáles pueden ser las causas? Yo estoy nombrando solamente algunas, aunque hay muchas otras. Puede ser la preocupación, una preocupación familiar, una preocupación por el novio, una preocupación por el trabajo, bueno, tantas situaciones que de pronto en un adolescente se pueden dar más porque son las personas que están más, digamos que vulnerables a estos cambios emocionales. También está la culpa. Entonces, se culpan por estar gorditos, se culpan por haber comido mucho, se culpan porque, por ejemplo, hubo un divorcio en la familia, se culpan porque los papás pelearon, se culpan porque la dejó el novio, y empiezan esos problemas psicológicos que ayudan a desarrollar cualquiera de estas enfermedades. También estamos hablando de autoestima, también estamos hablando que tenga una autoestima baja, porque todas estas tienen que ver con la autoestima, porque si yo me siento bien como me veo, ¿cierto? Primero que todo, lo voy a hacer sentir hacia los demás, ¿cierto? Si yo tengo algo con lo que yo no me sienta muy bien, voy a estar todo el día escondiéndolo. Por ejemplo, que me salió un granito, entonces todo el día voy a estar pendiente de no mostrarlo, me pongo el cabello, o me echo base, o simplemente me pongo una gorra para que nadie lo vea, ¿cierto? Y cuando uno más tapa las cosas es cuando más se dan cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, algo así pasa con esta situación de la autoestima. Si yo no estoy de acuerdo y feliz con lo que tengo en mi cuerpo, pues voy a buscar extremos para poder sentirme feliz, ¿cierto? Extremos que no están bien, ¿cierto? Porque tal cual como somos, debemos querernos, ¿cierto? Hay muchas posibilidades, como lo dije en la clase anterior, de manejar unos buenos hábitos alimenticios. ¿Y qué son? Pues mantener nutrientes balanceados de los 5 o 6 grupos alimenticios dentro de nuestras comidas, que deberían ser 6 o 7 pequeñas comidas, ¿cierto? Entonces, el desayuno, las 11, el almuerzo, 11 de la tarde, la cena y de pronto algo muy pequeño en la noche, ¿cierto? Entonces, estoy hablando de más o menos 6 comidas mínimas, pequeñas, ¿cierto? Pero si definitivamente yo solamente tengo para 3 comidas, también con esas 3 comidas se puede hacer un buen plato alimenticio y una buena nutrición. Entonces, lo importante es que nosotros nos queramos como somos y no estemos buscando ni hacer parte de un grupo, ni parecerme a alguien, o simplemente tratar de verme diferente por sentirme bien o por hacer sentir bien a otra persona. Entonces, con este pequeño mapa conceptual vamos a abrir esta clase de hoy para que revisemos las demás actividades.